y uno de ellos es el chamán y casi nunca se habla de eso. Y hoy sí vamos a hablar de eso, Por ¿verdad? supuesto. Ya saben que aquí todo lo que me pregunten con todo el cariño del mundo. Y quiero explicar a la gente que yo soy muy orgulloso de ser chamán. Solamente es algo que respeto tanto, que cuido tanto, que me parece que hay entornos para poderlo hablar. Y con ustedes, que tengo todo el cariño, que sé que son dos personas como muy profundas, vamos a hablar del tema sin tapujo, de lo que quieran. Aquí estoy. Buenísimo. Bueno, a mí me da mucha curiosidad qué es o cómo surgió. En algún momento, obviamente en persona, fuera de los micrófonos, me platicó, Fer, tienes una historia espectacular y sí. muy, muy, muy buena de cómo te llevó la vida al chamanismo, pero la puedes compartir con nosotros. Claro que sí. Pues siempre tuve esta beta espiritual. Todo el tiempo en mi vida estuve con esta intención de poder compartir lo sagrado. Tuve el corazón siempre vibrando en acercarme a Dios y a lo divino y busqué muchos caminos espirituales. Nací católico, muy católico, tuve mucha fe y quise ser sacerdote en algún momento de la vida porque era lo que conocía. Y luego me fui abriendo a caminos espirituales. Me fui a Tíbet, estudié budismo, aprendí Tao, aprendí a meditar en meditación zen. Fui a la India, fui parte de una logia masónica, me metí a estudios cabalísticos, por todos lados le buscaba. Porque para mí es muy importante saber y tener como un marco amplio de referencia. Y resulta que en algún momento, siendo yo bastante jovencito, como con 18 años, voy a Chiapas y tengo un primer encuentro con el chamanismo. Porque para mí, como para la mayoría de la gente urbana, el chamán era esa persona como de plumas, así medio mugrosón, que prende fuego y echa ramas, que es muy triste esa imagen. Y cuando fui a Chiapas, me encontré con una experiencia muy particular en un lugar que se llama San Juan Chamula, que seguramente muchas personas conocen. Cuando entro yo a la iglesia, la gente del pueblo se me empieza a acercar, niños, mujeres, dejan de rezar y se me vienen un poco encima. Tan fuerte fue que mi papá se puso agresivo porque no sabía qué estaba pasando con la gente encima de mí. Iba en un viaje de turista. Se asustó porque no me soltaban, no me dejaban salir de la iglesia. Y me decían, doctor. Y yo pensaba... ¿De 18 años? Sí, de 18 años con mi novia y con mis amigos, o sea, con mi familia en un viaje de familia total, turismo total, playerita y cachucha. O sea, nada. Playera Gap y cachucha. No llegaba yo a eso. Yo no llegaba a esos niveles, Jordi, pero era como la imitación, digamos, de la exacto. Y cámara aquí al lado. No puedes así. Raspado. Tal cual. ¿Qué está pasando? Casi. No, entonces cuando se me viene la gente encima, empiezan a decir doctor. Yo les decía, yo no soy doctor, pero la gente me tocaba y me pedía que los tocara. Entonces hay un momento en el que me empiezo a angustiar porque había demasiada gente encima de mí, no me dejan salir, mi papá me jala y cuando salimos, qué cosa más rara. Claro. Yo entiendo ahí que para ellos un doctor no es solamente un doctor médico alopático, para un doctor es alguien que lleva medicina. Corte a un par de años después, bueno, yo creo que 1 año y medio después, estando yo en Satélite, en la zona del Satélite, en la Ciudad de México, que es donde crecí, me contacta una alumna que yo enseñaba meditación y Reiki desde que tengo 17 años. Me contacta una alumna y me dice, Fer, hay un hippie, checan la historia, un hippie en Plaza Satélite, adentro de Plaza Satélite, preguntando por un hombre que se llama Fernando, que es joven y que da energía. Yo no sé si seas tú, pero hay un hippie preguntando por ti, literal. ¿Ella cómo supo eso? Porque el hombre a quien pasaba le preguntaba, oye, ¿tú no conoces aquí a un muchacho que se llama Fernando, que da energía y así? Pues una cosa extrañísima. Imagínense en Plaza, adentro, los que son de por allá, cuando había la estatua esa, como el laberinto con el símbolo de Plaza Satélite, ahí enfrente de los cines, ¿no? Esta señora me dice, yo no sé si es a ti, y yo, pues yo tampoco, no lo metes a tu casa, yo no sé quién es, no respondo por él, porque para mí era como muy raro, pero en la noche, después de ir a la universidad, voy. Entonces, cuando llego a casa de la señora, me encuentro con un personaje muy particular, un hombre de tez blanca, que empieza a decirme, hermano, tú tienes un llamado y entonces te está esperando el abuelo. Y yo decía, qué hombre más extraño de la vida. Entonces, vente conmigo, vámonos. Y yo, ¿a dónde? A Chiapas. Y yo, ¿qué? Sí, ya, esta noche tu vida va a cambiar, tienes un llamado. Yo estaba joven, literalmente todavía vivía de mi papá. Sí. Entonces era como, tengo que pedirle permiso a mi papá y tú me estás pidiendo que me vaya a Chiapas a una experiencia así. Y a partir de este encuentro me doy cuenta que me están buscando, que me está llamando alguien que se convirtió en mi maestro, en mi gran maestro de vida en Chiapas. Y en el verano siguiente, esto habrá pasado un marzo, abril, en el verano, en cuanto tengo vacaciones. ¿Pero si fuiste esa noche? No, claro que no, porque tú imagínate que llegan a los niños y vámonos a Chiapas y es como, no te conozco, o sea, pero él se indignó. O sea, la persona que me fue a buscar se indignó, era cómo no vienes si te está buscando el super es que imagínate picudo el máximo, viaje ¿no? Para él, ¿no? Para él tenía todo el sentido del mundo, pero para mí
no me cuadraba la información. Yo tampoco hubiera ido, sí, yo tampoco. Y literal, a veces es bonito que la gente sepa que las personas espirituales tenemos nuestros momentos de ser mundanos. Y yo pensaba, tengo que pedirle permiso a mi papá y mañana tengo que ir a la escuela. O sea, no me puedo ir a Chiapas. Entonces, llegó el verano, me fui de mochilero a Chiapas a buscar a este maestro que me había dado. Y cuando llego al pueblo que me dijo, tienes que llegar a un pueblo que se llama Sinacantán. En Sinacantán tienes que agarrar montaña y si el maestro te está esperando, lo vas a encontrar. Yo estaba chavo, no tenía nada que perder, me fui a Chiapas de excursión, de viaje, así, pachanga. Wow. Y cuando llego al pueblo y subo, voy entrando en la montaña, es una montaña muy, muy bajita, y empiezo a sentir unos golpes en la cara, que es muy loca la experiencia, porque me empiezo a sentir golpes en la cara, volteo y me encuentro un tipo muy gordo, muy obeso, sin camisa, escupiéndome semillas de sandía a la cara. Y me dice, ¿qué hubo? Idiota, me lo dijo más feo, pero te estoy esperando. Entonces mi reacción fue voltear y decir, ¿cómo que me estás esperando? Y me dijo, claro, ya te habías tardado en venir. Se bajó del árbol y empezó a caminar. O sea, estaba arriba de un árbol. Estaba arriba de un árbol, pero es un hombre gordísimo que uno no puede creer que se suba a un árbol. O sea, con ese peso no es normal. Sí. Y entonces empieza a caminar y cuando empieza a caminar yo le digo, pero ¿quién? Te estoy esperando. Entonces para mí fue como evidente. Y a partir de ese momento me cautivó su libertad. Me cautivó, era opuesto a mi imagen de lo espiritual que yo había conocido. Yo había tenido maestros de budismo zen que son lo más impecable, lo más limpios, lo más lindos. Y este hombre estaba sin zapatos, con un short súper cochino, con la panza de fuera. O sea, el antítesis de lo que uno pensaría que es un maestro espiritual, eso. Entonces, cuando lo empiezo a seguir, me empiezo a acercar a él y le pregunto, ¿qué quieres de mí? Me dijo, yo nada, tú veniste a mí. Entonces, vivo un proceso de iniciación muy fuerte, un proceso de iniciación riesgoso, duro corporalmente, porque en el chamanismo una de las funciones fundamentales es tronar tu caja de la realidad. Es hacerte entender que el mundo es más. Entonces, todo aquello que tú esperas que pase, todo lo que tú crees que es predecible, el trabajo del chamán es romperlo para que entonces te encuentres con lo que no querías encontrarte y se puede ir abriendo tu conciencia. Wow. Y de ahí inició mi camino chamánico. Oye, ¿pero qué te hizo? ¿Quieren que les platique esto? Sí, un par rápido. La parte más ruda es que me puso a cavar. Me puso a hacer un hoyo en la tierra. Yo evidentemente no estaba ni musculoso ni nada. Era más joven, pero hacer un hoyo en la tierra. Cuando hice un hoyo suficientemente grande, me dijo que me tenía que meter ahí al hoyo y ponerme como en posición fetal. Me metí al hoyo en posición fetal. Me empezaron a enterrar en el hoyo. ¿Cómo crees? Yo pensé muy cool. O sea, con la cabeza de fuera. Tampoco quiero, o sea, con la cabeza de fuera a enterrarme en el hoyo. Yo dije, pues esto es parte de la iniciación. Ahorita me sacan y ya. Y mi sorpresa es que empezaron porque estaba él con el que me fue a buscar para ponerle contexto. Él hizo su aprendiz. Empiezan a brincar arriba de mí, a apretar la tierra. Y entonces para que tú no pudieras salir. Para que yo no pudiera salir. Entonces, cuando yo empecé a sentir primero era jajaja, qué chistoso, pero después una hora y luego ya no brincan, pero ya no me podía mover y ponen unas piedras. Y entonces tú no te podías mover. No, porque estaba en posición fetal enterrado. Wow. Ojo. Entonces, cuando yo estoy en posición fetal enterrado, entran todos mis miedos. ¿Qué hago aquí? Estoy con un psycho killer loco que, o sea, aquí locos, o sea, era de locos. Y yo era más loco por estar así, por haberme metido en un hoyo. ¿Le dijiste a tu familia que te fuiste a Chiapas? Le dije a mi papá mentiras, porque mi papá siempre tenía mucha duda de qué hacía yo en mis cosas raras, de irme y voy a al templo masónico y ahora voy con la cábala y ahora voy a los espiritualistas. Entonces, mi papá era como, ¿a dónde carambas vas? Era un tiempo cercano a lo del comandante Marcos, si se acuerdan. Entonces, era como todo el terror, pero nadie sabía que estaba yo en ese lugar, en ese momento. Digamos, sabían que estaba en Chiapas, pero no que estaba ahí. En ese lugar. Si algo te pasaba, nadie sabía, pero luego entiendes todo lo que eso significa en tu mente, porque entonces te estás enterrado, estás atrapado, este hombre se saca el pene y empieza a hacer pipí alrededor de mí como apuntándome sin mojarme nunca. Pero imagínate, o sea, todo lo que tu cabeza pasa de este tipo está orinando alrededor mío, se reía y luego dijo, bueno, ya me voy, mañana vengo por ti. Se fueron. Y pasé la noche con dolor porque el cuerpo se entume, sientes el frío. Obviamente, un niño de ciudad, aunque era de pueblito, pero nací en la ciudad, escuchar la selva con la cabeza de fuera, o sea, todos los bichos. ¿No? Vi nada, pero sin poder moverte, sacar la mano para quitar un bicho de la cara. Una cabeza ahí salida. Y la historia es que a la mañana siguiente, 5 o 6 de la mañana, él regresa a donde estoy yo enterrado, riéndose, tenía un humor extraordinario, todo era chiste para él, lo sagrado, no había distinción. Llega donde estoy yo y me dice, ahora sí, sal. Y yo, ¿cómo que sal? O sea, estoy entumido, tengo frío, la tierra se humedece mucho, entonces estás como mojado debajo del agua. La verdad es que me hice pipí porque en todas las horas que pasé, o sea, era todo. Y yo, ¿cómo que sal? Y me decía, ¿quieres ser chamán o no? Y yo,
Pues sí, pero yo, o sea, ¿esto qué tiene que ver con ser chamán? Sí. Y entonces fíjense qué poder tienen las expresiones chamánicas, y yo soy muy cuidadoso con el lenguaje, pero a mí esta palabra, siempre que la recito como es porque así me la dijo, ¿no? Entonces me dijo, ¿tú qué crees que es ser chamán, cabrón? ¿Qué crees que es la vida, cabrón? Y yo estaba llorando, enojado, diciendo, ya sáqueme, ya no quiero ser nada, yo ya me quiero ir a mi casa. Sí. Me dice, la vida es sonreír y pujar y salir de los hoyos con tus propias piernas. Así es que sal de ahí, cabrón. Entonces, en esa fuerza de violencia que ejerció sobre mí, con mucho enojo, porque yo estaba impotente, enojado, luché para salir. Es tremendo, porque no tienes ningún punto de apoyo. Entonces, con la boca, con la cabeza, mueves el cuello. Fue una catarsis brutal. Lloré, me enojé, lo insulté. O sea, le decía, ese es un desgraciado, ya sácame de aquí. Se reía y me decía, no te voy a sacar de aquí. Si no puedes salir de aquí, no eres digno. Y entonces... toda una película muy ilustrativa, porque al final esa es la vida. A veces entramos en hoyos y tenemos que salir con nuestras propias piernas como podemos. Ahorita que dijiste así es la vida, me imaginaba el tiempo que te tardaste en salir y me imaginaba, pues sí, claro, de repente hay problemas en la vida que tienes que meter la cabeza, la uña, el diente, sí. El tarde es como, ¿cómo lo logro? O sea, ¿cómo lo logro? Porque ya esto me rebasa, ¿no? Y es cuando dicen esa frase de que no sabes qué tan fuerte eres hasta que no te queda de otra. Totalmente. Ya cuando tienes que meter la cabeza para salir y la uña y tal y todo, pues en algún momento encontrarás que sí pudiste, pero claro, que te tardaste mucho tiempo y que tenías que meter mucho más esfuerzo del que tú creías. Y que tienes mucho más fuerza de la que creías, que esa es al final la enseñanza. O sea, nosotros tenemos una fuerza interior que no somos capaces de explorar hasta que la vida nos pone en esas pruebas. Entonces, ¿cuál fue la frase que te dijo que tiene que ver con reírse? La vida es pujar y reírte, cabrón. O sea, es como apretar el cuerpo, salir adelante, tener la fuerza y reírte de la vida como la vida es. Oye, wow, una persona... ¿se hace chamán o ya nace? Porque a ti el rollo de lo que platicaste de los niños que se te acercaron, que luego te fueron a buscar, o sea, ya tenías una energía en esta línea. ¿Hay personas que se pueden hacer chamanes o no? Sí se puede. No es el camino convencional. Generalmente el chamán es un puente. O sea, para definir de una forma muy fácil para las personas, el chamán es un puente entre un mundo espiritual e invisible y un mundo material. Entonces, sí hay personas que pueden hacer un trabajo personal para convertirse en chamán, pero lo común es que seas una persona que tienes una cierta predisposición, como para el básquetbol, una predisposición energética que te permite ser chamán. Y yo, por parte de la familia de mi papá, vengo de mujeres medicinas, de curanderas de pueblo, que cuando vinieron a México fue como, no, porque aquí no está como tan bien visto, es como de gente ignorante y demás, pero había esa semillita dentro de mí. Entonces, la verdad es que en mi caso fue un poquito de ambas, pero fue un trabajo de muchísima expansión de la conciencia. A mí el chamanismo me cambió la visión del mundo. ¿Y este hombre que te inició, te dijo en algún momento cómo le llegó a él la información de encontrarte? Él me contaba, yo le creo, porque yo con él experimenté cosas que son difíciles de entender para la gente habitual, y yo respeto mucho lo que la gente cree y no cree, cada quien. Ahora dime, Jordi, te voy a contar una cosa que no me vas a creer. Jordi, te voy a contar una cosa que sí me van a creer, pero si no me quieren creer, también está bien. O sea, que cada quien puede creer lo que le venga en gana y reírnos de lo que nos creen y de lo que no nos creen, ¿no? Entonces, este hombre tenía una sensibilidad muy importante. Por ejemplo, él me enseñó a ver morir una estrella, que esto es impactante. Un día estábamos sentados en un estado de meditación y me dijo, mira bien, entonces me marcó con el dedo, no teníamos ni láser ni nada, esa estrella se va a apagar, y se apagó. Él me enseñó a ver nacer un hongo, que es algo espectacular, que yo creo que la gente tiene en su vida que ver cómo nace un hongo, porque no puedes creer cómo nace un hongo. Está la tierra, el pastito, salvaje, evidentemente. Está la tierra, y entonces él tenía tal contacto con la tierra que me decía, pon la cabeza aquí. No cierres los ojos. Entonces yo estaba con el cachete pegado al pasto en Chiapas, y de pronto, como una palomita de maíz, así... surge un hongo de la tierra. O sea, y lo viste tú en ese momento. Wow, o sea, nacen así, pero cómo él podía saber en ese momento dónde y a qué hora iban a ser. Era impresionante. Entonces, él me contaba que él desde donde estaba, desde su lugar, desde esta montañita, él veía las luces de las personas, como hilitos de luz, digamos, de cada persona. Sí. Entonces, que él empezó a ver mi hilito de luz. Estoy hablando de Chiapas a Estado de México, ¿verdad? Pero bueno, así es la visión. Y que él empezó a buscarme. Entonces, él agarró un mapa, no sabía leer ni escribir, ni siquiera hablaba muy correctamente castellano, era un hombre indígena, puro. Ajá. Entonces, él agarró un mapa y dijo, pues por aquí búscalo, y le trajeron otro mapa, pues por aquí, y apuntó Plaza Satélite. Por eso el hombre
llegó a ese centro comercial a preguntar por mí. O sea, ¿Y tú trabajabas ahí? No, yo trabajaba en la zona, pero yo no trabajaba ahí para nada. O sea, él llegó como a lo que supo llegar de la zona que marcó su dedo. Literalmente así fue como llegaron a mí.